Bueno, lo primero que vamos a recordar es sobre potenciación. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Qué tenemos que acordarnos de potenciación? Por ejemplo, yo puse en estos casos todos exponentes. Este numerito que está acá arriba son exponentes. En este caso son todos 2. Esto se va a leer 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Puse estos ejemplos porque van a ser lo más parecido a lo que va a aparecer cuando tratemos de resolver triángulos rectángulos utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ver qué quiere decir 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es este caso, quiere decir que tenemos que hacer 2 por 2. Y esto nos estaría dando 4. Entonces, este exponente está indicando la cantidad de veces que se va a multiplicar por sí misma la base. Base es este número, en este caso el 2, que se multiplica 2 veces porque lo dice el exponente. Entonces, 2 al cuadrado nos dio 4. Siguiendo esta misma lógica, 3 al cuadrado sería una base 3 y un exponente 2. ¿Cómo resolvemos esto? Lo resolvemos haciendo 3 por 3 y esto nos estaría dando 9. Siguiendo de la misma manera, 4 al cuadrado sería 4 por 4. Esto nos daría 16. 5 al cuadrado sería 5 por 5, nos daría 25. 6 al cuadrado, 6 por 6, nos daría 36. Continuamos con otros ejemplos. 7 al cuadrado sería 7 por 7. Esto nos estaría dando 49. 8 al cuadrado sería 8 por 8, sería 64. 9 al cuadrado sería 9 por 9, 81. Y 10 al cuadrado sería 10 por 10, que nos daría 100. Entonces, lo que nos tenemos que acordar en potenciación es que al número que tenemos escrito acá, en este caso el 2, lo vamos a llamar base. Y el numerito que tenemos acá arriba, que indica la cantidad de veces que se multiplica la base, lo vamos a llamar exponente. Sabiendo esto, vamos a mencionar solamente la operación inversa de la potenciación, que sería la radicación. Y vamos a poner algunos ejemplos. Aunque ustedes pueden utilizar calculadora, como lo puse en la actividad, pueden utilizar la calculadora. Pero vamos a explicar igual algunos casos. Si yo quiero la raíz cuadrada, por ejemplo, vamos a poner acá ejemplos. Si yo quiero la raíz cuadrada de 16, ¿por qué raíz cuadrada? Fíjense que acá esta raíz no tiene ningún índice. Cuando esto sucede tenemos que pensar que hay un número 2. Estoy buscando un número que al cuadrado me diera 16. Es decir, que estoy buscando algún número que lo podemos pensar como un número x. Lo que quiero acá es un número x que elevado al cuadrado me diera 16. ¿Por qué elevado al cuadrado? Justamente acuérdense que tiene que ver con este índice que no está escrito, que dijimos que en este caso sería un 2. Entonces necesito saber cuál sería este número que al cuadrado me da 16. Si yo miro justo acá en la lista que tenemos, acá se nota fácilmente que el número que al cuadrado da 16 es el número 4. Entonces raíz cuadrada de 16 es 4. Pongo otro ejemplo más. Por ejemplo, si quisiera la raíz cuadrada de 49. Tengo que pensar, vamos a hacer un cálculo al costadito, qué número voy a elevar al cuadrado y me va a dar 49. Nuevamente acá, ¿por qué elevamos al cuadrado? Porque estamos pensando que el número que no está escrito acá es nuevamente un 2. Entonces, ¿hay algún número que al cuadrado me diera 49? Sí, yo miro acá en la lista, justamente 7. 7 al cuadrado da 49, entonces quiere decir que raíz cuadrada de 49 da 7. ¿Por qué? Acuérdense que este número sería el que podríamos escribir en el lugar de la x, elevar al cuadrado y da 49. Habiendo visto esto, que sería el fundamento de dónde sale esta manera de operar, vamos a utilizar algunas teclas de la calculadora que van a ser de gran utilidad. La calculadora científica,
pueden tener esta o quizás alguna otra marca. Y si no tienen ninguna calculadora, pero tienen un celular, hay una aplicación que ahora les voy a escribir en la hoja cómo se llama, que les permite descargar en el celular la calculadora científica. Y en la pantalla lo que ustedes van a ver es prácticamente esto mismo, pero en la pantalla del celular, y van a poder operar fácilmente. En mi caso, mi calculadora está un poco viejita, pero está borrado. Acá se ve el símbolo raíz cuadrada. Entonces supongamos que si yo quería calcular la raíz cuadrada de 16, en la calculadora escribo raíz cuadrada, acá en el display ya veo la raíz de 16. Aprieto el signo igual y ahí me da el resultado, que sería 4, que es lo que nosotros recién estábamos mencionando. Si quiero probar ahora para el segundo ejemplo, raíz cuadrada de 49, aprieto nuevamente la tecla raíz cuadrada, presiono 49, presiono igual y acá el resultado es 7, que es lo que nosotros habíamos encontrado. Entonces, ¿qué cosas tenemos que acordarnos de acá? Que acá tenemos la explicación de cómo vamos a calcular unas potencias, unas raíces cuadradas. Pero acuérdense que tenemos la posibilidad hoy en día de trabajar con calculadora científica. Voy a dejar acá anotado el nombre de la aplicación por las dudas que quieran descargarla. La buscan en el Play Store del celular. La aplicación se llama HyperCalc. Este es el nombre de la aplicación de la calculadora científica, que la pueden descargar en el celular. Descarga rapidísimo, es una aplicación liviana y es prácticamente ver en la pantalla del celular la calculadora científica que recién yo les mostraba en el video. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con el tema de este trabajo práctico número 3 de matemática, que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Primero tenemos que recordar que el teorema de Pitágoras lo vamos a aplicar solamente en triángulos que sean rectángulos, es decir, triángulos que tengan un ángulo de 90 grados. Acá puse 3 ejemplos de triángulos en diferentes posiciones, pero todos son triángulos rectángulos, pues podemos ver en todos ellos que está marcado el cuadradito, que indica que este ángulo, este y este en particular, son ángulos de 90 grados. Es decir, que estamos dentro de las condiciones del teorema de Pitágoras, que es lo que necesita en principio es tener un triángulo rectángulo. Bien, ¿qué cosas tenemos que identificar en estos triángulos? Los lados que conforman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Entonces, en este triángulo, este lado y este otro forman el ángulo de 90 grados, entonces reciben el nombre de catetos y yo lo indico con la letra C. El tercer lado, que no nombramos, recibe el nombre de hipotenusa, que escribo con la H en color verde. Vamos a ver qué sucede en el segundo triángulo. También es un triángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados es este, los lados que lo conforman son este lado y este lado, por ende esos dos reciben el nombre de cateto, y el tercer lado, el más largo, hipotenusa. Y lo mismo sucede en el tercero. Este lado y este lado forman el ángulo de 90 grados, por ende son catetos. Y el tercer lado es hipotenusa. Bien, una vez que nosotros sabemos identificar cuáles son los lados de este triángulo, cuáles son catetos y cuál hipotenusa, vamos a recordar que la fórmula que nos propone este teorema y que relaciona los lados del triángulo es la fórmula que acabo de marcar en naranja, que como veremos acá aparecen los exponentes al cuadrado. Por ese motivo es que recién hacíamos una introducción de qué quería decir ese exponente al cuadrado. Bueno, vamos a anotar un ejemplo para ver cómo funciona todo esto. Ejemplo. Vamos a calcular el lado de un triángulo que va a ser rectángulo. Ahora lo voy a dibujar, voy a escribir las medidas y vamos a ver cómo empezar a operar utilizando este teorema. Bueno, acá anoto un ejemplo, fíjense que es un triángulo que es rectángulo, acá está el ángulo de 90 grados. Entonces, ya que utilizamos colores anteriormente, vamos a indicar para comenzar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Dijimos, si este es el ángulo de 90, este lado y este lado
que son los que están formando el ángulo de 90, van a llamarse catetos. Y el tercer lado va a ser la hipotenusa. Entonces, recordando la fórmula que anotamos acá, vamos a anotarla al principio para poder utilizarla como guía. Listo, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Uno de los catetos, en este caso, acá hay uno de los catetos, no sabemos cuánto mide, mide X. Entonces, venimos y reemplazamos que este cateto mide X y lo elevo al cuadrado. Más, continuamos con la fórmula. El otro cateto, vengo, miro mi triángulo, el otro cateto sería este, mide 8 centímetros. Entonces escribo 8 al cuadrado igual, y ahora tengo que escribir el valor de la hipotenusa. Vengo y miro, la hipotenusa es 11 centímetros. Entonces escribimos 11 al cuadrado. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Resolver esto que tenemos acá, que sabemos resolverlo porque lo habíamos visto anteriormente, son potencias. Entonces vamos a hacer las cuentas que se puedan. X al cuadrado no sabemos cuánto vale, por ende sigue siendo x al cuadrado. Más 8 al cuadrado, sí sabemos cuánto es 8 por 8. Eso está dando 64. Igual. Y 11 al cuadrado también sabemos lo que vale, sería 11 por 11, que nos daría 121. Bueno, ahora si recordamos un poquitito ecuaciones, cuando yo tengo que hallar el valor de las x, tenemos que acordarnos de que vamos a empezar pasando términos para el otro lado. Este término, que está como más 64, va a pasar hacia el otro lado restando. Entonces, acá a la izquierda, lo que nos va a quedar es x al cuadrado solo. Y a la derecha del igual va a quedar el 121 que yo ya tenía, menos el 64. Ahora vamos a resolver esta resta. Nos va a quedar acá x al cuadrado es igual a 57. Bien, ahora ¿qué situación tenemos acá? Tenemos una situación parecida a la que nosotros recién mencionábamos cuando veíamos radicación, ¿no es cierto? Que habíamos dicho esto, de buscar un número que al cuadrado nos diera, en ese caso 16 o 49. En este caso va a ser un número que al cuadrado nos diera 57. ¿Qué tenemos que acordarnos? Que las potencias y las raíces son operaciones inversas. Entonces, este exponente al cuadrado va a pasar hacia el otro lado como raíz cuadrada de 57. Así como la suma pasa hacia el otro lado como una resta, bueno, en este caso, ¿qué va a pasar? Que las potenciaciones pasan hacia el otro lado como radicación. Y acá, ya utilizando la calculadora, lo que vamos a hacer es, queremos hacer esta cuenta. Entonces hacemos raíz cuadrada, 57, ponemos igual, y en este caso nos dio un número con muchas cifras decimales. Lo que vamos a hacer es un recorte, una aproximación. Vamos a tomar 7, este punto sería la coma, 7,50 y este 4 vamos a redondearlo hacia arriba porque la tercera cifra es mayor que 5. Entonces nos va a quedar 7,55 si redondeamos. ¿Qué vamos a escribir acá entonces? X igual, y el resultado que nos dio la calculadora es aproximadamente 7,55. Como nosotros hicimos un redondeo, había muchas cifras decimales, fíjense que en la calculadora hay muchas cifras y yo no las estoy escribiendo, lo que hacemos es aproximarnos. Sobre el signo igual vamos a escribir como si fuera un moñito que indica que es aproximadamente. Volviendo a nuestro triángulo, ¿qué quiere decir? Que este lado que medía X, ya sabemos cuánto vale, ya podemos decir que este lado mide 7,55 centímetros. Ponemos centímetros porque es la misma unidad de medida que tenía el ejemplo. Entonces, lo que hicimos acá fue hallar la medida de este lado que desconocíamos, y ya que este triángulo era un triángulo rectángulo, lo que hicimos fue
plantearlo utilizando el teorema de Pitágoras.